colors and shapes we see, we create dreams in the digital world we navigate. The lines intersect where people connect with every Mi próximo invitado es Dark Nadal. Dark Nadal es un artista innovador que mezcla en sus obras de arte un estilo pictórico con unas líneas muy arquitectónicas. Unas líneas que me llevaron a inspirarme y a querer conocer quién es la persona que está por detrás de todas estas obras de arte. Esa persona es nada más nada menos que David Nadal. David es un arquitecto con más de 20 años de experiencia entre arquitectura y diseño y entre España y Holanda. Después de un largo proceso, David Nadal se decantó por el diseño de complementos de videojuegos y también por el arte donde entra el apodo Dark Nadal. Vamos a saber más sobre su historia y sobre todo su recorrido. Con todos, os dejo con David Nadal. Y así que, David, muchísimas gracias por estar aquí y por haber aceptado este reto tan así de última hora, por así decir, ¿no? Así que nada, te pido que te presentes, David. Preséntanos quién es David Nadal. Buenas tardes y gracias a ti por invitarme. ¿Quién es David Nadal? Yo soy madrileño, soy arquitecto, mi profesión es arquitecto, aunque, bueno, tú me conoces por mi faceta más así, más pictórica, pero bueno, mi profesión original es arquitectura, aunque yo me dedico realmente al diseño industrial, al diseño de mobiliario de sillas para videojuegos, que es un sector muy peculiar y muy específico, pero bueno, es a lo que me ha llevado un poco la vida ahora mismo. Y entonces, este proyecto por el que tú me conoces es un proyecto así en paralelo, que lo he empezado hace pues, 2 años y pico, y bueno, le quiero dar un poco de cabida para compaginar las dos cosas, porque lo del diseño está muy bien, pero ya, bueno, me apetece hacer otras cosas que sean un poco más creativas en otro aspecto. Claro, Sí. pues mira, esa otra faceta tuya es la faceta que me ha enamorado. Y ahora te saco la pregunta que siempre tengo ahí en la cabeza, David Nadal, pero ¿por qué Dark Nadal? No es que no me guste, ¿eh? Porque me encanta el nombre que tiene así ese power de Dark Nadal, el dark del gótico, del sombrío, del oculto casi. ¿Por qué Sí. Dark Nadal? Luego, la verdad que no se corresponde mucho con mi obra. Yo creo Total, que total. es una cosa efectivamente mucho más oscura. Pues es como un alter ego y un mote que me han puesto en el mundo de los videojuegos, más bien. Y, y bueno, es ¿cómo se llama? Mi seudónimo para jugar. Y también me lo puso un amigo mío que ahora ya no está en Madrid, pero que le tengo mucho cariño y me ha gustado. Y luego también intentando buscarle un poco de significado para poder venderlo de alguna manera. Yo lo he traducido a siglas que significan diseño, arquitectura, composición. Ah, ok, 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 ok. Eso, así puedo quedarme con el nombre y darle un poco un significado. Sí, es que el nombre impacta y luego la gente que quiere ir a ver, porque voy a poner tu web y tu Ujú. Instagram, la gente que quiere ir a ver seguramente que va a quedar impactada. A mí me impacta tu trabajo. Me impacta tu trabajo porque primero son como planos míos de alguna que otra casa que la primera vez que Ujú. vi y que me sedujo fue eso de, ostras, esto parecía un plano de un Sí. proyecto que tenía yo. Es como si tus obras pudieran ser habitadas, ¿no? O sea, es como si fuera ese plano. Sí. Cómo te nace esa, viniendo de la arquitectura, de los videojuegos, etcétera, cómo te nace Hombre, ese realmente lenguaje?
realmente viene claramente de la arquitectura, o sea, clarísimamente, de haber hecho muchos planos en mi vida, porque yo también he tenido un estudio con mucha gente, he construido mucho y, vamos, siempre he estado rodeado de muchos dibujos, muchos planos, que luego los ves ya, tú a lo mejor tienes un plano de estructuras, un plano de jardinería, de urbanismo, de lo que sea, y si olvidas para lo que sirven, también tienen mucho valor estético. Entonces a mí es algo que siempre me ha llamado la atención, sobre todo los planos de urbanismo. Y, y viene pues claramente de ahí, de las plantas, de cuando empiezas a hacer un proyecto y estás simplemente pintando así un poco a lo loco y te salen dibujitos que luego ya tienes que ponerles, tienes que atarlos un poco y darles un poco de sentido y es cuando empiezas ya a caer en picado y a perder el interés. Claro, claro, total. Entonces viene pues de los dibujitos que te pones a hacer al principio, en cuanto conoces las necesidades de un proyecto, así casi cuando estás leyendo el enunciado, Ujú. ya lo que te sale automáticamente, o cuando estás hablando por teléfono o lo que sea. Al final siempre tienes delante un montón de hojas llenas de un montón de dibujos que dices, joder, qué pena, ahora tener que ponerme a hacer números, a hacer una estructura, a hacer un... y no poder quedarme con esto, ya está. Entonces viene un poco de eso y tienen mucha influencia de dibujos de arquitectura, claramente. Sí. David, decías en tu biografía que pasaste también por los Países Bajos. Me imagino que por Holanda. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia y cómo te ha influenciado todo ese viaje? A ver, yo cuando estaba estudiando hice un año de la carrera en Eindhoven, en Holanda. Fue el año 98, me parece. Y en ese momento la arquitectura holandesa estaba muy en boga y era lo más puntero que hay, por eso me fui a Holanda. Estaban pues los, yo qué sé, pues todos los colas ahí a lo bestia, los MVRDV, el último grito. Ujú, ujú. Y nada, yo llegué allí y vi que la carrera era muy diferente a España, porque ahí la carrera era una carrera puramente artística y aquí es mucho más técnica. Y entonces fue un año en el cual yo aprendí mucho, en el cual me dieron muchos medios para disfrutar de un taller de maquetas bueno, de buenos materiales, de profesores que tenían otro approach, y lo disfruté un montón y aprendí mucho de lo que era lo bonito de la arquitectura. Luego tuve que volver para acabar la carrera de una vez y ya hacer la construcción, las estructuras y todos esos rollos. Pero me Claro. influyó mucho. Ese fue mi primer contacto así serio con Holanda. Ya había estado varias veces y tal, porque siempre me ha interesado mucho. Y llevo 10 años aparte trabajando en Holanda y Madrid. Ah, Entonces, la ok. empresa para la que yo hago mis diseños de sillas está en Holanda. Entonces, yo paso allí como 3 o 4 meses al año, más o menos. Ah, claro, 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 entiendo. En otro sector, pero allí sigo viendo arquitectura que está muy bien y sigo viendo pues exposiciones que están muy bien, los colores de allí, los paisajes, en fin, al final todo te influye. David, y una cosa, rebobinando ahí un poco en la vida, ¿cuándo sientes que empieza toda esta tu creatividad y todo este bichito, por así decir, para crear y para diseñar, etcétera? ¿Con los videojuegos No, o no, o sea, mucho antes? no, yo no he sido nunca un gran jugador de videojuegos, ¿eh? Igual ahí me he explicado regular. Lo de videojuegos fue una cosa que vino un poco de rebote, Ujú. porque hace unos años tuve una hernia de espalda. Entonces me tuve que quedar postrado 2 meses en una cama sin moverme y mi hermano, por suerte, me trajo una Xbox y me puse a jugar a videojuegos de coches. Los coches sí me gustan mucho. Y bueno, a raíz de eso me enganché un poco a eso y diseñé una silla para poder jugar en casa y bueno, una cosa lleva a la otra y ya me dediqué a hacer estos inventos. Pero el origen de mi vena artística te diría que viene de mi casa. O sea, mis padres son arquitectos los dos. O sea, que siempre me he tragado muchos museos, muchos viajes, mucha arquitectura, mucha pintura, mucho teatro, muchos inputs. Y luego
te diría que una cosa que está muy ligada a lo que estoy haciendo ahora a nivel estético es, mis abuelos hicieron una casa en los años 50 que se la hizo un arquitecto que se llama Echegaray, que era un discípulo de Neutra. Y bueno, mi abuelo pues era ingeniero y tal y cual, y les hizo una casa aquí cerca de Madrid, una casa de campo muy estilo modernista de mediados de siglo. Y yo me he criado ahí, entonces todo eso me ha influido mucho. Wow. Entonces eso ha sido una cosa que a mí siempre me ha fascinado, como pues un poco el ambiente de los años 50. La alegría, lo fácil, lo poco profundo de las cosas, ¿sabes? Como sí, esa sonrisa y ese tono de jovial de todo. Ya, total, total, De ahí total. viene, te diría que gran parte del input, sí. Wow, wow. Pues y lo curioso es que eso se nota, lo que acabas de decir, esa sonrisa, Mm, ese fácil, como dices tú, se ve mucho en tus obras, ¿eh? Porque es muy desenfadada, tiene mucho impacto, pero también son así desenfadadas, rompen mucho con lo que inicialmente esperamos de una obra de arte, ¿no? Además, mm, una obra de arte pictórica, pero que tenía una forma muy rara. Y eso mm, es muy, muy interesante. Y también es interesante que tengas ese background de que desde pequeñito que te lleven a llenar ahí el contenedor de la creatividad, ¿no? ujú. Eso es muy interesante. Y ahora que has contado la historia de la silla, también se nota mucho tu estilo, ese estilo más, por decir, de diseño contemporáneo en tus sillas, también se nota bastante. Ujú. ¿Cómo te nace esa idea claro, estás prostrado, tienes que desarrollar algo, pero cómo luego te sacas eso para dar al mundo, ¿no? Pues eso, como todas las ideas buenas, sale al final de la necesidad. O Claro. sea, yo cuando conseguí salir de estar postrado en esa cama, ya me había enviciado al videojuego, claro. Y entonces ya pasé de jugar con un mandito a jugar pues con un volante, con unos pedales, y eso hay que colocarlo en algún sitio pues que se parezca mínimamente a un coche. Claro. Y entonces yo antes vivía en una casa bastante pequeña y no me podía tampoco perder una habitación en montarme ahí un simulador en condiciones. Entonces, pues nada, un poco partiendo de la necesidad, se me ocurrió inventar una silla que te permitiese jugar a eso y luego poder plegarla y que no te ocupase mucho espacio. Me hice una para mí, me funcionaba muy bien y pensé, alguien más en este planeta habrá que tenga el mismo problema. Así que, pues nada, me junté con una empresa holandesa y hemos hecho pues cientos de miles de sillas de esas ya. Ha sido un buen match entonces. Sí, 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 ha sido un buen match, desde luego. Qué Luego ya he bueno. seguido colaborando en otros proyectos con ellos, pero vamos, todo empezó pues así, con un producto muy sencillo y que ha funcionado muy bien, por suerte. David, y me estabas ahí comentando que tuviste un estudio también con gente, ¿no? Sí, sí, sí. Es, eso cómo empieza y luego cómo termina. ¿Cómo dirías que empezó y cómo dirías que El terminó esa estudio, tu etapa? pues el estudio empezó bien, empezó ahí en la escuela, siempre tienes más afinidad con una gente que con otra. Y había mi ex socio ahora, se llama Julián, siempre habíamos pensado en montar un estudio cuando se nos diera la oportunidad de hacerlo. Cuando terminamos la carrera, cada uno trabajamos en un sitio. Él estuvo trabajando con José Selgas, que es un arquitecto que está muy bien. Yo estuve con Masilla y Tuñón mucho tiempo. Ujú. Y luego, por cosas de la vida, nos encargaron un chalecito, unos amigos de Julián, y dijimos, pues bueno, vamos a tirarnos a la piscina, dejamos nuestros trabajos y abrimos una oficina.
poco a poco fuimos haciendo clientes buenos, sobre todo de la empresa Vallehermoso, y empezaron a encargarnos cosas. Y nada, la oficina fue creciendo, llegamos a tener 5 o 6 trabajadores, mucho trabajo. Luego empezamos a dedicarle tiempo a concursos públicos de vivienda principalmente. Ganamos alguno de la AMV, que están construidos y que están todavía en pie y tienen muy buen aspecto, todavía milagrosamente. Y en el año coincide con la crisis, pero no es un tema de crisis, ¿eh? Ujú. En el 2007 ya la cosa se empezó a liar tanto empezamos a perder el interés porque habíamos llegado a un punto que al final todo era burocracia, reuniones, problemas. O sea, al final nuestra máxima aspiración era que no nos denunciasen. O sea, era casi a lo más que puedes aspirar. Ya, Y total. que al final el dibujito ese con el que tú empiezas es un 0,1% de un proceso que al final es un infierno. Total, que Julián se dedicó más a esquiar y a cosas que le gustaban. Yo me dediqué un poco más a esto de la silla, de los videojuegos y tal, y pues nada, se solaparon un poco las cosas y cambiamos de sector. Cerramos el estudio, que fue una historia, porque claro, tienes muchas obras pendientes que hay que terminar. Claro, Entonces, claro. pues nada, nos repartimos el trabajo y conseguimos cerrarlo, pero nos llevó tiempo. Claro, claro, fue duro, fue duro. Y en algún momento espero volver, ¿eh? Todavía hago alguna cosita de arquitectura, ¿eh? Eso es lo que te iba a preguntar. Es que con ese background que tienes de Mansilla Tuñón, etcétera, con tu arte que hay, vuelvo a decir, es que se siente la arquitectura en tu arte. Sí. Si aspirarías a volver y a hacer algo, pero también te preguntaría, ¿tú crees que la burocracia ha matado la arquitectura también? La burocracia, La totalmente, burocracia. 100%. A ver, la burocracia, por supuesto, pero bueno, la burocracia la puedes capear. Ok. Ujú. Yo creo que el mayor problema, al menos el que he tenido yo, son los clientes. O sea, la arquitectura es una profesión en la cual todo el mundo tiene la libertad de opinar. Y además el cliente, si encima es un cliente promotor, encima pone la pasta. Ya. O sea, se ve en el derecho no solo de opinar, sino de mandar. Con lo cual, pues llega un momento que no, que es imposible. Es imposible. Yo ahora lo poco que hago, lo hago con clientes que son amigos y que se fían de mí al 100%. Y entonces, pues hago cositas muy pequeñas, pero bueno, así no me oxido del todo. ¿Tú no crees que es un tema cultural, David? O sea, porque es cierto, en nuestra Iberia, Mm. bueno, yo aprovecho para decir que soy de Lisboa y soy Ujú. portugués. ¿Tú no crees que en nuestra Iberia y luego también ahí rozando un poco Italia, etcétera? O sea, todo lo que es ibérico, latino, ¿tú no crees que el cliente hay poca cultura del cliente de arquitectura y diseño? Pues yo sí, siempre lo he pensado así, pero ahora que llevo un montón de años en Holanda y también he tenido encargos allí, me he encontrado con lo mismo. Me he Ya, encontrado con el mismo problema. No, no es una cosa específica de los más latinos de Europa. No, ya, ya. no, no, para nada. Es una cosa pues eso, de que es muy fácil opinar de arquitectura. O sea, Ujú. un señor que te va a operar del corazón o de unas cataratas, no le vas a decir cómo hay que hacerlo. Totalmente, No, no se te ocurre. Pero en esta profesión parece ser que sí. Parece ser total, que hay carta blanca. totalmente, totalmente. Y pasando de la arquitectura ahí a tu misión, profesión actual, ¿alguna vez te ha dado por dibujar un coche? Porque ya que haces una silla para jugar videojuegos de coche, ¿por qué no aventurarse y ya apuntar a lo más alto? Mucho trabajo eso, ¿eh? Mucho trabajo. No, hombre, dibujitos de coches tengo miles, pero no, Wow. no son como para enseñárselos a nadie. Vamos, yo de hecho, mi sueño cuando era un niño era ser diseñador de coches, que es lo que yo quería ser. Wow. Claro.
Lo que pasa es que eso era una profesión que no existía. No podías entrar pues o por una ingeniería o al final me decanté por la arquitectura porque tenía un poco de todo. Ujú. Y también por influencia familiar, obviamente, claro. Pero bueno, las sillas que hago es lo más cercano a un coche ahora mismo. Tiene bastante relación, sí. Es curioso porque en las imágenes que he visto de tus sillas que me has enviado y que luego pongo aquí en el vídeo, Sí, eh, se nota el diseño, o sea, por todo lo que se ve ahí en el mercado, ¿no? Hay mucha cosa que es la ingeniería pura, sí. pero ahí se nota tu trazo, se nota tu diseño. ¿Es algo que está hecho a posta? O sea, ¿quieres que tenga ese diseño así muy stealth, por así decir, ¿no? Ujú. O es algo que sale con la creación, entre comillas? No, no, es aposta, es aposta. O sea, sí, una cosa es muy fácil juntar 4 hierros, soldarlos y que la cosa funcione, realmente es muy sencillo. Pero claro, al final es un cacharro que vas a meter en tu casa, que va a ocupar un espacio y que tiene que llevarse bien un poco con cualquier decoración y que tiene que ser un objeto pues que sea agradable, por lo menos agradable de ver para ti y para los que vivan contigo, que eso es muy importante. Claro, claro, O sea, te efectivamente. diré que la silla está plegable. Una de las grandísimas ventajas que tiene es que mucha gente puede convencer a sus parejas de tenerla, porque por lo menos la pueden meter en un armario. O bajo la cama, como hacen muchos, Claro, ¿no? claro. Y estos otros que te he enviado, que es más fijo, pues tiene que ser una cosa agradable y neutra y que, bueno, que esté bien. Y luego no sé si te envié una que es como una mecedora pequeñita. Yo creo que no, yo creo que Es no, yo creo que es no. una silla que a mí me gusta mucho como diseño. Ujú. Una especie de mecedora extraña, pero esa es puro diseño. Realmente utilidad no tiene demasiada, Claro, claro, aparte de sentarse, claro. claro. Y tú crees que el diseño puede influenciar la vida del usuario? O sea, la persona que va a jugar videojuegos va a sentir que ese diseño está hecho para él o para lo que él quiere hacer con él. Unos sí y otros no, me Ujú. imagino. Hombre, el jugador de videojuegos lo que quiere es que la cosa sea firme, sea cómoda y poco más. Te diría que lo del diseño importa más a la gente que convive en ese hogar, Claro. más que al usuario, a no ser que sea alguien pues, que le guste tener unas cosas muy monas y tal y cual, que no suele ser lo habitual. Sí, te diría que a lo mejor a mi cliente de mis piezas de aluminio, pues igual sí le atrae que el Ujú. producto ese esté más diseñado, o sea más compacto, tenga un tamaño más adecuado, no sé. Sí, hay de todo. Para mí sí es muy importante. Y me cuesta mucho convencer a mis socios eh, sobre eso. O sea, sobre que es importante hacer cosas que aporten algo. Y Claro, que, claro que sí. Y claro. que en una casa no sea una chatarra que al final acabará en la basura, que sea una cosa que a la gente le guste. Sí. Totalmente, totalmente de acuerdo. Yo La atención. te preguntaba esto porque soy muy de ese grupo de gente que dice claro, que el diseño aporta, puede influenciar y puede mejorar mucho la vida de la gente. Pero Ujú, claro, la gente asocia el diseño al precio. Entonces, claro, ahí ya está mermando mucho la relación que ujú. tiene con el objeto. Pero bueno, puede que eso cambie. Habías dicho por ahí que de niño querías ser diseñador de coches. Ujú. Qué dirías hoy día a un niño que es así creativo y que se siente muy creativo? ¿Qué le dirías? Pues que se divierta mientras estudia, porque luego no sabes lo que vas a poder hacer, pero por lo menos mientras estás estudiando,
puedes soñar, puedes disfrutar, puedes meterte en proyectos y creértelos al 100% y realmente empaparte y disfrutarlo. Claro que sí, que es un momento de tu vida que hay que aprovecharlo. Sí, creo que eso. Y que por supuesto, si lo que le gusta es dibujar aviones, que dibuje aviones. Porque luego para trabajar, al final no sabes dónde vas a acabar, pero cada vez está menos ligado lo que haces en la vida con lo que has estudiado. Totalmente. Y si eres capaz de dibujar aviones, eres capaz de hacer cualquier cosa. Sí. Pues Totalmente. diría que a tope con ello y disfrutarlo. Eso es una cosa muy cierta, porque cada vez se escapan más los niños de que hay creatividad, etcétera, pero tiene que ir a una profesión que dé dinero, que dé pasta, que tal, que pague las cuentas. Y es Mm. como si los críos, en vez de estar, como tú dices, en la escuela o incluso en la universidad, disfrutando de lo que pueden aprender y que pueden aportar creativamente, pues se pierden ahí un poco por las ramas, ¿no? Mm. Y te preguntaba yo ahora, enfocando esa parte ya más ahí a tus creaciones que me encantan, a tu arte, ¿tú crees que tu arte, porque yo me hago aquí mis cosas en la cabeza, ¿no? ¿Tú crees que tu arte, mientras la creas, puede ser terapéutica? Totalmente. Para mí, por lo menos. Totalmente, eso es, Para mí eso es. sí. Para mí lo es. O sea, yo de hecho, a ver, de los motivos por los que yo hago esto es porque tú lo sabes bien. O sea, cuando tú te tienes que enfrentar a un proyecto nuevo, lo de la página en blanco es una cosa que puede llegar a ser muy dura, muy, muy dura. Y yo tengo una tendencia a procrastinar absoluta. Entonces, esto ha salido un poco como un proyecto en paralelo para cuando yo me bloqueo diseñando o haciendo algo de arquitectura o lo que sea, pasar a otra cosa que me sea productiva y que me relaje. O Ujú. sea, porque yo cuando pinto, mi mente está totalmente en blanco. Estoy pensando en cosas, pero es una cosa como que me relaja mucho. Y claro, por lo menos mi tiempo, mi procrastinación pasa a hacer algo útil o que por lo menos me gusta, me complace y que quiero darle una oportunidad. Entonces, sí, para mí es 100% terapéutico, está claro. Es que veo tus obras y es como si hubiera por ahí charlas, pensamientos, discusiones, algún que otro enfado ahí, ahí purgado sobre la obra y todo Sí, eso hace un conjunto espectacular, espectacular. gracias. Y se nota que hay ahí esa meditación casi mientras creas esas formas. Esas formas que vuelvo a decir que son formas muy irregulares, muy Ujú, raras, por así decir. Mira, te puedo decir porque lo he apuntado aquí que Malibu y ujú. Magdrift a mí me encantan y me chiflan. ¿Cómo llegas a esas formas? Porque no es lo habitual. Lo habitual es compro una tela de uno por uno y me pongo a pintar. Ya, Cómo llega Dark Nadal a esas formas tan espectaculares? no lo sé. Es que tiene mucho de diseño, David. O sea, es Empiezan un... siempre con un dibujo así muy tonto y la cosa se va complicando. Es un proceso que va casi solo. Que casi te diría que es un tema que a mí me gusta mucho porque yo parto de un dibujo, de una línea, a lo mejor muy tonta. Y luego casi es un proceso de intentar equilibrarlo. Wow. O sea, al final se trata, sí, justo de intentar llegar a una composición que esté en equilibrio, partiendo de una cosa que normalmente es demasiado irregular y que tirarías a la basura, pero es casi como intentar corregirlo, ¿vale? Entonces yo intento corregir esa forma y al final ya la corrección final va con la zona negra de fuera, que es como ya lo que, no sé, como cuando equilibras una rueda de un coche, que le pones los pesitos, Claro, total, pues algo así. total. Pues fíjate que yo si fuera, ahora voy a entrar aquí en el campo de la psicología, yo si fuera psicólogo diría que hay muchas conversaciones, hay mucha comunicación, pero luego hay esa barrera negra, es como Ujú. el mundo de David
en donde solo entran cuando David deja entrar, ¿no? Puede ser. ¿Cómo lo verías? ¿Cómo lo verías? Yo lo interpreto eso como un poco el capullo, el cocún de la obra. Casi lo que le da el equilibrio final y lo que lo relaciona con el mundo exterior. Lo veo un poco así. Sí, es una frontera al final, pero es una frontera que no es hermética, sino que, ¿sabes? Que se estira hacia unos sitios, hacia otros. Y luego las piezas estas tienen una cosa y es que tienen un sistema para colgarlas que te permiten colocarlas como tú quieras. Porque tiene una forma tan irregular que al final, pues un día te apetece verla vertical y otro día horizontal y otro día como tú quieras. Y eso también involucra un poco al usuario, ¿sabes? Al que la coloca en su casa. Yo tengo varias puestas en casa y las muevo. Y hay días que se tiran una semana en vertical y luego la muevo un poquitín y luego... Entonces, se relacionan con el mundo exterior, pero es verdad que hay una barrera ahí que es la mancha negra, la frontera negra, La frontera. que puede ser, no lo había interpretado así como dices tú, pero puede ser que tengas razón, sí. A lo mejor Da- entras en mi mundo atravesando eso. Total, total, total. Es que es súper curioso porque la primera vez que he visto Dark Nadal y luego veo tus obras y hay esa banda negra, efectivamente, Mm. como tú dices. Pero es como si, y es como lo que está pasando ahora mismo mientras vamos hablando. Es que mientras vamos hablando y te voy descubriendo un poco más, hay otro David, hay un David más desenfadado, más jovial, ¿no? Es como las obras, o sea, después de la banda negra hay una serie de colores que me chiflan, que Ujú. es una cosa así de muchas historias, es como si contaras muchas historias, ¿no? Bueno, Y cómo fue pensar esos elementos, o sea, la forma irregular, que luego se puedan mover. Es que ujú. ahí, vuelvo a decir, hay mucho diseño, pero también hay muchísima belleza, ¿eh? Porque esas obras también Gracias. albergan mucha belleza, ¿no? En serio te lo digo. ¿Cómo entiendes esa belleza? ¿O cómo la captas? ¿O cómo la percibes? No lo sé, yo lo que sí veo es que son, o sea, yo no lo veo como, te, te diría, no lo veo como obras de arte. O sea, no lo veo, lo veo casi como objetos decorativos. Ujú. O sea, hay una palabra que me encanta, que es mi palabra favorita, que es embellecedor, que es una palabra absurda, pero que es una palabra muy bonita, que al final es un cacharro que solo es para hacer bonito, nada más. O sea, no Claro. tiene mucho más trasfondo, aunque luego al final haya más cosas dentro, pues que salen de dentro, porque al final todo te sale de dentro, pero la finalidad absoluta es una cosa totalmente lúdica. Y que solo quiero que sea placentero mirarlo, nada más. O sea, no busco mucho más allá, detrás de eso, además de eso. Y lo de la forma tiene que ver, yo creo, con lo de objeto. O sea, a mí, yo las piezas de aluminio no la veo como un cuadro. O sea, un cuadro al final lo importante es lo que hay en el cuadro, claro. Y esto es un objeto, me parece que es una obra más completa. También por eso quiero que se puedan girar, quiero que tenga el acabado ese de aluminio, quiero que sea un cacharro que lo puedas coger. Eh, sí, es un embellecedor. Vamos, es un embellecedor muy dialogante, porque si ya Puede ser. de una forma ya te dialogas, cuando ya le das la vuelta, es como si fueras teniendo varios diálogos, ¿no? Cambia mucho, Es, sí, cambia ca- mucho, cambia mucho. mogollón. Mm. Y cómo ves al David Nadal del futuro? ¿Qué es lo qué es lo que te lleva a soñar para un futuro David Nadal? A nivel artístico, mejorar lo que estoy haciendo, está claro. Trabajar más con el color, creo que el color tengo que trabajármelo más, la verdad. Em, y ver por dónde me lleva. Pero es que es algo que no se programa, es algo que ocurre. Y luego a Ya. nivel laboral, a nivel diseño y tal, pues seguiré haciendo productos, pero ahora quiero enfocarme más en Dark Nadal. Ujú. Sí, y luego
salir más a la calle, salir más al campo, estar un poco más ocioso. Sí, yo por ejemplo, uno de mis hobbies es montar en moto de campo mucho, hago viajes. Sí, disfrutar y todo eso al final dibujarlo de alguna manera. Claro, va construyendo esas experiencias en tu Sí, mente, ¿no? Y no luego, soy mucho de programar lo que va a ocurrir, ¿eh? ujú, No, ujú. Y no cuando me hace, suelo marcar objetivos. y cuando haces tus piezas tampoco, porque acabas de decir que empieza con una línea y luego Sí, el método es fantástico, fantástico. luego hay que Y arreglarlo. Sí. totalmente. Decías ahí que hay que trabajar el color, pero fíjate que hay poca gente que yo vea y esto no es de nuevo dorarte la píldora porque Ujú, porque no es para eso, pero hay muy poca gente que trabaja el color como tú en tus piezas, porque hay como una forma no es un degradado, pero es unir un color con otro ujú. de una forma que yo lo veo muy especial, ¿eh? Sí, Y eso lleva trabajo. sí, lleva trabajo. Yo trabajo con rotulador mucho. Claro, el rotulador al final te limita mucho la gama de colores. ¿Sabes? No es lo mismo que ir mezclando óleo o acuarelas o acrílicos. Entonces, igual, yo me veo un poco limitado por el hecho de utilizar rotulador, que lo utilizo porque me gusta mucho la textura del rotulador con el papel. O sea, me gusta, cuando tú te acercas con un microscopio a ver lo que está pasando ahí, pasan muchas cosas. Total. Claro, y eso en un acrílico y tal no ocurre, porque es como que solo es un soporte el papel. Aquí las dos cosas se mezclan y vas mezclando colores y tal y cual, y además es muy descontrolado lo del rotulador, porque hace casi un poco lo que le da la gana. Y eso, eso creo que debo estudiarlo un poco más. Creo que Fíjate, me falta profundizar en eso, sí. Fíjate que hasta ahí hay belleza en esa imperfección de el rotulador le hace lo que le da la gana, pero es ahí donde está lo bonito, ¿no? Que cuando Claro. intentamos controlar todo y algo más, pues a veces se queda así una cosa, bueno, medio normal, ¿no? Por así decir. Ujú, Pero cuando ya se nos escapa de las manos, es cuando ya decimos, ostras, es que ujú. está muy bonito. Está vivo. Bueno, totalmente. Bueno, David, y por última pregunta, ¿quién te gustaría de ver pasar aquí por este momento de desmenuzar en preguntas? ¿Conoces a alguien? ¿Tienes a alguien que te gustaría ver aquí? Que siempre pregunto al final a mis invitados. Hombre, Sí, a mí sí, también viene del mundo del Instagram y no es pintor, ¿eh? Pero un señor que lo que hace es vídeo, que se llama Ellingson TV. Ellingson TV. Y es una especie de video DJ que utiliza televisiones antiguas, lo mezcla con sonidos muy raros, utiliza una tecnología muy primitiva actualizada, hace unos montajes muy chulos. Y yo creo que es un loco que está en su casa, así con sus juguetitos, y a mí lo que hace me encanta. Y Pues creo que es un tío interesante. Pues voy a apuntar para una próxima charla y a ver qué es lo que nos cuenta. Bueno, Ujú. David, quiero agradecerte este Vale. ratito porque a todos nos cuesta así nuestro tiempo y darte las gracias y que continúes ahí a brindarnos con tu arte que voy a poner aquí en el vídeo al final, todos tus enlaces y algunas imágenes de tu arte y voy Vale. siguiendo observándote. Muy Así bien. que muchísimas gracias Nada, gracias a ti. y a seguir. Encantado. Un placer. Colors and shapes we see, we create. Dreams in the digital world we navigate. The lines intersect where people connect. With every